Muy buenas tardes, amados hermanos. Hoy, 23 de agosto de 2020, la palabra de Dios nos trae un mensaje de amor y esperanza. Creo que tú recordarás, o todos ustedes recordarán, estas caricaturas que desde pequeño veíamos, que es la vecindad del Chavo o el Chavo del Ocho, y sus personajes que caracterizaba este actor llamado Roberto Gómez. Entre ese personaje había uno que se llamaba el Chapulín Colorado. Ustedes lo recordarán, ¿verdad? Un superhéroe que más que héroe era una persona valiente en su personaje y que pues también trataba de ayudar a las personas. Y tenía una frase célebre, una frase muy común que todos sabemos cuál es. Cuando iba a investigar alguna cosa o iba a hacer algo, decía: síganme los buenos. ¿Lo recuerdan, verdad? Bueno, pues la gente que lo seguía pues eran personas miedosas, eran personas que quizás no sabían pelear, al igual que el Chapulín Colorado, pero tenían ese deseo de hacer las cosas bien. Ciertamente, cuando se refiere síganme los buenos, no se refería a personas que no tenían pecado, sino se refería a personas que estaban en contra del mal. El tema de esta mañana tiene que ver con esta frase y tiene que ver con la acción del Señor Jesucristo que hizo en una ocasión cuando pasaba por cierta ciudad y encontró un personaje. Y el tema se llama Mateo, sígueme, y se encuentra en este pasaje bíblico que se ha leído, que es Mateo capítulo 9, versículo 9 al 13. Jesús había llamado ya a sus primeros discípulos. Entre ellos estaba Pedro, estaba Andrés, estaba Santiago, estaba Juan. Y había predicado ese día junto al lago, y pasando por esa ciudad, pasando cerca de ese lugar, encontró allí a una persona que se llamaba Leví, que más adelante el Señor Jesús pues le puso el nombre Mateo. ¿Cuántas cosas hizo el Señor Jesucristo pasando por ciertos lugares? Recuerden ustedes que el Señor Jesús, cuando pasaba por las ciudades, encontraba leprosos, encontraba personas que tenían enfermedades, encontraba incluso personas que estaban llorando por su hijo que estaba muerto, y Él los resucita. Y de la misma forma el Señor Jesús, pasando hacia Jericó, Él encontró a este hombre sentado en un lugar trabajando, y que de alguna manera haciendo lo que tenía que hacer. Pero nuestro Señor no perdió la oportunidad en este momento e hizo el llamamiento, y es cuando llamó a este hombre que se llama Mateo. El Señor Jesucristo, vemos en este pasaje bíblico, el Señor Jesucristo le dice a Mateo lo siguiente: sígueme. Aparentemente pues es una palabra muy sencilla, pero en el trasfondo de esta palabra conlleva a una gran responsabilidad, y sobre todo el trasfondo de la palabra sígueme tendría que hacer ciertos ajustes en la vida de aquella persona que realmente quería hacer esto. Es por ello que cuando vemos en este llamamiento que el Señor Jesucristo le hace a Mateo, encontramos ciertas características que tienen que ver con el llamado del Señor Jesús a el apóstol o a este hombre que se llama Mateo. Lo primero que encontramos es que cuando el Señor Jesucristo le dice a Mateo sígueme, vemos que fue un llamado eficaz, fue un llamado contundente. Porque Mateo, que significa don del Señor, era un hombre despreciado por la población misma, porque él, siendo judío, trabajaba para los romanos. Y los romanos eran quienes habían hecho prisioneros o tenían como
como sirvientes, si podemos llamarlos así, o tenían al pueblo de Israel subyugado, de tal forma que cuando un mismo judío encontraban trabajando con los enemigos, para la gente judía era considerado como una traición. Entonces, aunque la ocupación de Mateo era ser cobrador de impuestos o publicano, como encontramos la palabra aquí, su carácter o el trabajo que él realizaba, sin duda alguno, le afectaba en su relación con las demás personas, por considerarlo un traidor. Porque ciertamente, en ese tiempo, pues los trabajadores del Imperio Romano eran acusados de aprovecharse de la situación, eran de alguna manera acusados de abuso y sobre todo eran acusados de ser codiciosos. Entonces, el hecho de que este hombre, Leví o Mateo, sea de alguna manera despreciado por sus propios compatriotas, era porque muchos de ellos realmente se lo habían ganado. Pero Mateo, Dios le da la oportunidad en este momento de vivir una vida completamente diferente. Entonces, el hecho de que el Señor Jesucristo le diera la oportunidad y cuando pasó cerca de él, le dijera, sígueme. Mateo quizás en ese momento, cuando oye el llamado del Señor Jesús, quizás no había comprendido la dimensión del llamado. Sin embargo, encontramos aquí en el versículo que hemos leído que aún quizás no entendiendo el llamado que el Señor le estaba haciendo y quizás no comprendiendo plenamente lo que significaba seguir a Jesús, dice las Escrituras que cuando él escuchó esto, inmediatamente, dice el versículo 9, Mateo se levantó y le siguió. Y aquí, hermanos, vemos una actitud de un hombre que quizás había escuchado del Señor Jesucristo y tal vez lo conocía, pero ahora que el Señor Jesucristo viene directamente hacia él y le dice, sígueme, él, ni tardo ni perezoso, inmediatamente se levanta y comienza a seguir al Señor Jesucristo. Y lo interesante que dice la palabra de Dios, que se levantó y lo siguió, dejando todo aquello que tenía para comenzar al Señor Jesucristo, para comenzar a seguirlo. Fue un llamado un poco extraño y en un lugar extraño porque estaba él trabajando. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que el Señor actúa de manera misteriosa en la vida de muchas personas. Y Dios hace las cosas de una manera tan misteriosa para el beneficio del pecador, para el beneficio del ser humano. Y el hecho de que el Señor llegara hasta ese lugar donde Mateo estaba trabajando y lo sacara de ese lugar de contaminación para él, no es decir que su trabajo era malo, o más bien no es decir que el trabajar sea malo, sino el hecho de practicar cosas indebidas en el trabajo es lo que el Señor Jesucristo le estaba haciendo ver a Mateo y dándole ahora un llamamiento completamente diferente al trabajo que él estaba realizando. Porque así como el Señor Jesús le dijo a Pedro que desde ese momento dejarían de ser pescadores del mar para llegar a ser pescadores de hombres, y Mateo ahora sería un trabajador o un apóstol del Señor que estaría trabajando directamente de él y para el Señor Jesucristo. Dios obra de la misma manera el día de hoy. Dios pasó en el lugar donde nosotros nos encontrábamos y nos sacó de lugares que de verdad nos da vergüenza quizás decir, y nos sacó de situaciones que de alguna manera nos perjudicaban en nuestras vidas y nos dio una nueva oportunidad de vida. Su llamamiento fue completamente eficaz de tal manera que la persona o nosotros mismos no podíamos negarnos a seguirle. Y así como
el apóstol Mateo se levantó y lo comenzó a seguir, tomando una decisión en ese momento tan importante que cambiaría el rumbo de su vida. Así Dios actúa en tu corazón, así Dios actuó contigo. Dios te ha sacado de lugares tenebrosos, de lugares donde no deberías estar, y te ha llevado a una vida nueva, solamente con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Lo segundo que encontramos es que en este llamado que el Señor Jesús le hace a Mateo, diciéndole, sígueme, encontramos que además de que fue un llamado eficaz, también fue un llamado claro y sin confusión. Mateo sabía perfectamente a quién debía seguir. Porque cuando Jesús pasa por allá y Jesús le dice, sígueme, en ese momento Mateo sabía, bueno, o sigo sirviendo al Imperio Romano o comienzo a servir al maestro que se llama Jesús. Mateo sabía exactamente las dimensiones de este llamado, porque era un llamado claro y sin confusión. El Señor, que es el maestro, lo estaba llamando para que aprenda de él. El Señor Jesucristo le dijo, sígueme, porque te voy a enseñar una vida diferente. Yo soy el maestro, yo soy el Cristo, y te voy a enseñar cómo se puede vivir de una manera mejor y de una manera feliz. Y sobre todo de una manera recta y en santidad. Nunca, hermanos, nunca dejaremos de aprender de lo que el Señor nos enseña todos los días. Es cierto, en ese momento cuando Mateo comienza a seguir al Señor Jesucristo, el Señor Jesús le va enseñando durante 3 años. Pero cuando el Señor Jesús se fue, Mateo siguió aprendiendo, al igual que nosotros. El aprendizaje en la vida cristiana se da todos los días, nunca se acaba, siempre seguiremos aprendiendo más y más y más. Mateo, cuando escuchó el llamado del Señor Jesús, sabía en ese momento que tenía que seguir al maestro que es el Señor Jesucristo. Pero también sabía que Jesús era el Salvador, aquel que podía redimir su vida y que podía cambiar su alma y podía cambiar también su destino. Mateo sabía que Jesús era el Rey a quien debía servir y honrar, pero también sabía que Jesús era el Santo a quien debía imitar. En ese punto podemos encontrar que Mateo, cuando el Señor Jesús lo llama, sabía exactamente a quién estaba siguiendo y no dudó en hacerlo. Por eso dice las Escrituras que inmediatamente dejó todo y lo comenzó a seguir a su maestro. ¿Hacia dónde iba a ir? ¿Qué es lo que debía hacer? Bueno, pues ese es el punto número 3. Encontramos que cuando el Señor Jesús llamó a Mateo, el Señor le dio una dirección, porque Mateo sabía qué dirección debía llevar su vida. Debía llevar su vida a una vida nueva, renunciando a su antigua manera de vivir, renunciando a aquella vida que de alguna manera quizás solamente le había traído tristeza, dolor, y sobre todo había traído en su vida pecado que lo apartaba del Señor y de sus compatriotas. Y cuando leemos la biografía de Mateo, aunque quizás no nos da un informe completo de su vida porque no tenemos todos esos datos, la mayoría de los historiadores concuerdan que cuando Mateo fue llamado para ser apóstol del Señor Jesucristo, él dejó todo lo que tenía y se dedicó a servir al Señor durante los 3 años que el Señor estuvo aquí en la tierra. Y posteriormente, cuando Jesús muere, resucita y asciende, Mateo se dedicó a evangelizar por toda Judea, e incluso muchos historiadores dicen que después él se fue a Etiopía y a Persia a predicar el evangelio, haciendo la labor de misionero.
Un hombre que en su tiempo, cuando él trabajaba como cobrador de impuestos, la gente lo aborrecía y de alguna manera su trabajo le traía deshonra, e incluso quizás algunas personas pudieron haber pensado, bueno, pobrecito de Mateo, aunque tenga mucho dinero, sigue siendo pobre. Y además, tal vez él no tenga ninguna oportunidad y es posible que muera viviendo de esa forma. Pero Dios actúa diferente, porque llega ante este hombre y le da una nueva oportunidad, y ahora le dice o le da la dirección hacia dónde se debería dirigir en su vida. Él tendría que renunciar a su vida antigua para comenzar a vivir una vida nueva. Él tenía que renunciar a su cargo, a su trabajo, y aceptar una nueva ocupación, que en este caso sería como trabajador del reino de Dios. Y además tenía que vivir o tener una conducta de sufrimiento y de servicio, como el Señor Jesús le dijo: toma tu cruz y sígueme. Pero ahora, no solo, sino acompañado y dirigido por el Señor Jesucristo. Y esto, hermanos, el hecho de que el Señor le haya dado dirección a la vida de Mateo, es algo que nosotros realmente necesitamos en nuestra vida. Para que nosotros podamos vivir conforme a la palabra de Dios, es necesario que el Señor nos dé la dirección que debemos seguir, y que cada día nosotros vayamos paso a paso siguiendo el camino que el Señor nos ha trazado. Hubo un hombre que quizás por su nombre no lo vamos a conocer. Se llamaba Johnny, y él hizo el personaje en esa película que se llamó Tarzán, de esos que salieron hace muchos años. Johnny era un actor, pero además era un atleta. Y en su historia encontramos que él ganó cerca de 67 premios en natación. Rompió en el récord 174 veces durante toda su vida. Y además fue campeón olímpico 3 veces durante todo el tiempo que él vivió. Lo interesante de este hombre, que llegó a ser tan famoso por la película que él filmó, donde él actuó como Tarzán, llegó a tal grado que su vida llegó a tener falta de sentido y sin dirección, que al final, en sus últimos días, él quedó completamente loco y murió en la miseria. De hecho, dice la historia que cuando Johnny fue internado en un manicomio por haber quedado loco, aburría, y sobre todo los enfermeros que los cuidaban estaban enojados con él, porque él solamente se pasaba brincando de un lugar a otro como Tarzán y gritando como Tarzán. Qué triste historia, ¿verdad? De hombres que alcanzan el mundo entero, que logran obtener todo lo que quizás en esta vida deseaban tener, pero pierden lo más importante, porque su vida fue desperdiciada, porque no le prestó atención a lo que es verdadero y se dedicó solamente a buscar aquello que es terrenal y es pasajero, y que sobre todo aquí se queda. Mateo tenía esa opción cuando él estaba sentado allá en su oficina. Él tenía un buen trabajo. Ciertamente era odiado por sus compatriotas, pero ganaba bien, tenía dinero, tenía una posición, tenía fama. Pero cuando el Señor Jesús lo llama, él ni siquiera lo piensa, simplemente actúa, obedeciendo su corazón, sabiendo que aquel que lo estaba llamando no lo iba a defraudar, y sobre todo le iba a dar lo que tanto necesitaba,
esa felicidad, ese gozo y esa esperanza. Es por eso que Mateo no, de alguna manera, cuando escucha el llamado del Señor Jesucristo, cuando escucha que Jesús le dice sígueme, no lo duda, porque sabe que estaba siguiendo algo mejor, algo que tiene un valor eterno y no todo lo que tenía aquí en la tierra. El Señor lo estaba dirigiendo hacia aquel lugar especial que solamente podrán estar algunos de aquellos al cuales el Señor tenga misericordia. Le estaba llamando con un propósito, con una dirección que cambiaría completamente su vida. Como cuarto y último punto encontramos que cuando Jesús le dice a Mateo que lo siga, lo dice o lo hace con un propósito. Le dice sígueme porque tengo un propósito en tu vida. ¿Qué es lo que entendió Mateo cuando Jesús le dijo sígueme? Inmediatamente Mateo sabía que Jesús le estaba demandando una respuesta inmediata. Jesús le dijo sígueme hoy mismo, en este momento, no mañana. Hoy, sígueme hoy y me seguirás siempre, me seguirás todos los días. Mateo sabía que era una decisión muy importante, pero sobre todo era una decisión que de alguna manera no iba a ser una decisión completamente que abarcaría toda su vida y que no sería una decisión temporal, sino que era una decisión determinante de dejar todo aquello y comenzar una vida nueva, pero ahora con el Señor Jesucristo. Y eso es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que aquella persona que le siga lo haga con esa convicción de que es seguirle todo el tiempo y en todo lugar y durante toda su vida. No por un momento nada más, sino todo el tiempo, todos los años que el Señor le permita tener aquí en la vida. Y que sea un seguimiento donde llegaría, o su meta o su propósito sería hasta el final. Los historiadores dicen que Mateo, inmediatamente que comenzó a seguir a Jesús, lo hizo todo el resto de sus días, hasta el último día que vivió, donde algunos dicen que fue pues de alguna manera asesinado por causa de su fe. En otras palabras, Mateo, cuando el Señor Jesús le dijo sígueme, Mateo entendió que el seguirlo iba a ser hasta la muerte, iba a ser hasta entregar su vida, hasta entregar todo al Señor Jesucristo. Es por eso que cuando Mateo responde al Señor, inmediatamente deja todo, toma esa decisión sin dudas, con plena confianza, con toda gratitud y gozo, comienza a seguir al Señor Jesucristo, dando todo lo que tenía para Él. Y esa es una entrega total. Es entrega total, sin guardar nada, entregándole todo al Señor, entregándole su vida misma. Hace unos meses, el mes pasado, murió de COVID el señor Jorge y el señor Carlos. ¿Qué tenían en común esas dos personas? Bueno, lo primero es que Jorge y Carlos, pues uno era el papá y otro era el hijo. Jorge tenía 89 años y su hijo Carlos tenía 57 años. Ambos eran médicos y ambos, desde que empezó la pandemia, comenzaron a trabajar con pacientes con COVID y no lo dejaron. Siguieron trabajando a pesar de que muchas personas le decían que no lo hicieran porque podían contagiarse. Esos dos médicos, recordando
su promesa cuando se terminaron su carrera y lograron obtener el título de médico, ellos recordaron que en su propósito y en su promesa era que iban a servir a la gente y salvar vidas a una costa de ellos. Y así lo hicieron, porque el día 27 de julio, el señor Jorge murió de COVID. Y unos días después, el 1 de agosto, murió su hijo Carlos por la misma enfermedad. Padre e hijo, médicos los dos, consagrados en su trabajo, dispuestos a ayudar a la gente, dieron su vida para salvar a otras personas. Sabían que el llamado de médico era hasta la muerte y así lo hicieron. Mateo sabía que este llamado que Jesús le estaba haciendo era hasta la muerte y así lo hizo. Entregó su vida porque sabía que seguir al Señor Jesús no era por un tiempo, no era solo cuando estaban todas las cosas bien, sino era o sería durante toda su vida. El apóstol Pedro en una ocasión le preguntó al Señor Jesús y Mateo lo registró. Esto lo encontramos en el capítulo 16 del libro de Mateo, de la carta de Mateo, donde Mateo escribió lo siguiente, escuchando la conversación entre Pedro y Jesús. Mateo capítulo 16, versículo 24. Pedro le hace la pregunta al Señor Jesucristo. El Señor Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Entonces, Pedro, en el capítulo 19, versículo 27, le hace la pregunta a Jesús. Le dice, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo. Lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Es posible que esta pregunta nos desconcierte, pero lo que estaban buscando Pedro es, Señor, tú me dijiste que todo aquel que quiere servirte y quiere seguirte debe hacer lo siguiente. Y Pedro dice, hemos dejado todo. El Señor Jesús le responde a Pedro sobre esta pregunta. Le dice lo siguiente. El Señor, al responderle al apóstol Pedro, le dice, he aquí, nosotros le hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Mateo sabía que el seguir al Señor Jesucristo era para toda la vida, pero también sabía en ese momento que seguir al Señor Jesucristo trae recompensa. Y la mayor recompensa que el apóstol tenía en su corazón era la vida eterna. El Señor Jesús le dijo, sígueme y te daré la vida eterna. Hermanos, no te canses de seguir al Señor Jesucristo. Hoy más que nunca debemos permanecer firmes y fieles en ese llamado. Hoy más que nunca, cada uno de nosotros debe recordar que el Señor te ha llamado, te ha dicho, sígueme. Síguelo de todo corazón. Sírvele con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y sé fiel hasta la muerte. Porque entonces, y solo entonces, recibiremos
la corona de vida que el Señor tiene preparado para todos nosotros. Que Dios te bendiga, amado hermano, y que Dios bendiga su palabra. Oremos. Señor, ayúdanos a permanecer fieles en ti. Ayúdanos a permanecer, Señor, en este llamado que tú has hecho para nosotros. Y sobre todo, Padre, ayúdanos para vivir en esta vida, Señor, como siervos útiles, que no tengamos nada de qué avergonzarnos, pero sobre todo como siervos que trabajan para ti, Señor, y que te sirven dando su vida, su tiempo, su fuerza para tu reino. Te pedimos esto, Señor, y te rogamos que suceda en nuestras vidas desde hoy y siempre. Amén. Que Dios bendiga su palabra.